Hay toda una polémica a nivel internacional. Hace tiempo que queremos hacer esta nota y traerle a nuestros oyentes y a la gente que nos sigue las novedades en torno a la situación de Julian Assange. Como ustedes saben, Julian Assange es el creador de Wikileaks y como tal, el fundador de toda una nueva corriente en el periodismo, que es revelar a como dé lugar información que el poder oculta. Frente a esa tarea, algunos países, ya sea por legislación o por venganza, como se lo quiera tomar, le ha jurado juicios, le promete prisión y de hecho está viviendo en cautiverio desde hace muchísimos años. Ahora concretamente en una prisión, pero hasta hace un tiempo en la Embajada de Ecuador, que le dio asilo en su momento. Vamos a hablar ahora y agradecemos esta comunicación con su abogado, uno de los integrantes de su equipo legal, que es el doctor Carlos Póveda. Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por esta oportunidad, un cordial y afectuoso saludo. Estoy muy bien, gracias. Bueno, básicamente hay una gran discusión en torno a las causas pendientes en Estados Unidos para Julian Assange, ¿no? Le han abierto, creo, tal vez esté equivocado, pero por lo menos 18. Y el peligro que indica, a pesar de tratarse de Estados Unidos, una nación democrática, es que existe la pena de muerte, es que tiene métodos crueles y degradantes en algunas de sus prisiones, y el temor sobre la vida y la integridad física de Julian Assange en casos de que se concrete la extradición desde Gran Bretaña hacia Estados Unidos. ¿Cuál es la situación hoy de su defendido, doctor? Sí, efectivamente, el tema de Julian Assange, cuando sale de manera irregular de la Embajada Ecuatoriana en la ciudad de Londres, porque eso debo clarificar, no fue una terminación constitucional de protección hacia una persona protegida internacionalmente, sino que arrasaron absolutamente con la Constitución del Ecuador, con opiniones consultivas del sistema interamericano. Inmediatamente se le pone en conocimiento de una petición de extradición y de una causa en donde se le imputan 18 cargos. De los 18 cargos, 17 tienen que ver con el ejercicio de libertad de expresión y apenas uno que se referiría a los temas de complicidad para hackear sistemas informáticos, en donde también estaría involucrado Chelsea Manning. En virtud de eso, una vez de que ya se cumplieron, inclusive él tenía una sanción pendiente en Gran Bretaña por un incumplimiento de presentación ante la policía británica, precisamente por situaciones pendientes en Gran Bretaña, se inició el proceso de extradición. Si lo que se está discutiendo en este momento es la extradición hacia Estados Unidos para que pueda afrontar este nivel de investigaciones. En primera instancia, hay que recalcar, la jueza Vanessa Bariser había negado este pedido de extradición, argumentando básicamente que había un riesgo de suicidio y que la afectación psicológica de Julian era muy grave. No se había vislumbrado otros aspectos como el ejercicio de la libertad de expresión, la afectación en determinados derechos fundamentales, sino básicamente la jueza había indicado de que no autorizaba la extradición por este motivo personal y de salud de Julian Assange. Ante esto, la defensa de Estados Unidos, tanto Fiscalía como Departamento de Justicia, apeló de esta decisión, pero también nuestra defensa apeló por cuanto no habían cumplido la contestación a otro tipo de requerimientos que se hacían. En una siguiente instancia ante el Tribunal Superior de Londres, en cambio, revocan la decisión de la jueza y ordenan la extradición, básicamente fundados en que Estados Unidos ofrecía garantías para que ya en la investigación que se realizaría en Estados Unidos se respete su vida y su integridad física. No entraron a temas de fondo, solamente analizaron temas de garantías. Ante esta decisión, igualmente teníamos otra opción de impugnar ante el Tribunal Supremo de Londres, pero obviamente ya tenían primero que ver si es que había una causa jurídica relevante, y una vez de que el Tribunal Superior, para ellos había causa jurídica relevante, pero fue el Tribunal Supremo y allá no aceptaron esta petición. Una vez que no aceptan la petición al Tribunal Supremo, el procedimiento dice que debe pasar de un Tribunal Superior ya a la ministra del Interior a una decisión de carácter, sigue siendo político, pero tiene que ver mucho con lo jurídico. En ese punto tenemos hasta el 18 de mayo para presentar argumentos jurídicos y alegatos para que la ministra del Interior, Priti Patel, pueda o no pueda autorizar. Si no significa de que
es un escenario ya afirmativo o obligatorio de que van a conceder extradición. Ella podría manifestar de que no es posible extradición si es que aceptan estos argumentos. De hecho, hay precedentes con Theresa May que en algún momento también ella negó, a pesar de que la justicia había aceptado la extradición. Ese es por el momento la situación que ocurre. Todavía está pendiente de la decisión de Priti Patel, pero también hay una instancia que se llama el cross appeal, que son precisamente los puntos que no fueron resueltos por la jueza Vanessa Baricer. Es decir, todavía hay recursos, lo que sí estamos nosotros en un escenario de que esto se está agilitando demasiado rápido, de que hay situaciones que esperábamos vislumbrar este año, pero que llevamos 4 o 5 meses que se han aligerado de una manera bastante inusual. Esta es la situación de Julian, él sigue privado de libertad, no debería estar privado de libertad porque no tiene ninguna causa pendiente con Gran Bretaña. De hecho, se pidió de que se le dé la libertad, pero se negó esta posibilidad, indicando que había un riesgo de fuga y que no era confiable la permanencia de él en libertad. Esta es la situación de él y por lo tanto seguimos nosotros igualmente anticipando y alegando situaciones para impedir la extradición. Más allá de los trámites concretos vinculados a la extradición, ¿cuál es la opinión de Julian Assange y todos ustedes en torno a las acusaciones que se hacen en su contra? ¿Él ha aceptado los cargos en función de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, o los rechaza y se declara inocente? Mire, bueno, eso ya tendrá que verse en Virginia, si es que se ordena la extradición, a ver cuáles son las condiciones. Nosotros seguimos siendo optimistas de que esto no se ventilaría, porque inclusive tenemos una instancia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y todavía hay instancias. De hecho, la formulación de cargos que nunca se supo, mientras estuvo en la Embajada Ecuatoriana en la Ciudad de Londres, no se conocía del pedido de extradición, sino que es posterior, inclusive a la salida de forma abrupta y violenta de la Embajada. Él desconocía precisamente si es que había un pedido de extradición. Lo único que había era la situación pendiente de una especie de desacato que no había cumplido en Gran Bretaña, pero no teníamos conocimiento de algo más. Obviamente, esta es una expresión que va en contra de la libertad de expresión y de acceso de información. Por eso es que nosotros sostenemos que esta causa no solamente es en contra del señor Assange, es en contra del periodismo mundial, del periodismo de investigación, porque generaría un precedente nefasto y así organizaciones de periodistas internacionales y mundiales se han puesto en contra de los procesos de extradición, por cuanto sería un grave precedente para periodistas que realizan esta función. Usted al inicio lo dijo en la introducción, ¿sí? El delito de él es desvelar los abusos de poder, los actos criminales, porque él está en banquillo de los acusados, cuando en ese puesto le corresponde a otras personas que realizaron y originaron afectaciones a civiles, muertes y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, quien desvela, quien nos está diciendo la verdad, está en este momento como acusado. Aquí pareciera que todos los sectores del poder, no importa su orientación política, quisieran verlo fuera de circulación, ¿no? A Assange. ¿En qué lugar del mundo podría ser libre y poder ejercer el periodismo en la manera en que lo está haciendo, en que lo hizo, ¿no? Mire, es muy complicado y complejo por el poder, usted ya lo dijo. Hay una expresión de Nils Melzer, que él fue relator de Naciones Unidas para la tortura, lucha contra la tortura, que él aseveraba que nunca antes había visto una persecución de estados en contra de una persona. ¿Sí? No es de persona a persona, que en todo caso podría ser hasta equilibrado, son de estados. Y ahí está obviamente Estados Unidos, Gran Bretaña, estaba en su debido momento inclusive Suecia tratando de perseguir delitos comunes de connotación sexual que fueron archivados y también fueron desestimados. Y no solamente es una organización o una persona, es estados como tal, y es su política exterior. En esta causa ya ha pasado Obama, ha pasado Trump, ahora está Joe Biden y la política exterior sigue siendo la misma. A veces uno pensaría de que de pronto también podría ser beneficiario de un indulto o del retiro de cargos, y no es. O sea, en lo absoluto sigue siendo la misma política exterior, la misma situación de persecución, que es lo que se siente. ¿Qué país podría estar seguro? Mire, con tanta injerencia que hay, lamentablemente podemos hablar de una soberanía, pero este criterio es muchas veces relativo, precisamente por las consecuencias económicas, por las relaciones de carácter comercial, en donde, aunque usted no lo crea, este tipo de situaciones que podrían ser alejadas de libertad de expresión tienen mucho que ver. Y yo le puedo poner un ejemplo. Cuando Assange
sale de la embajada ecuatoriana de manera abrupta, al día siguiente empezaron a devenir acuerdos militares con Estados Unidos, acuerdos comerciales con Gran Bretaña. Sí, el tema no solamente es un tema de libertad de expresión, sino también es geopolítico. Y eso indudablemente le hace de que creo que en cualquier parte del mundo, mientras se tenga este tipo de diferencia, dependencia económica y comercial, también va a afectar la libertad de expresión. Y súmele a esto que hay empresas mediáticas. En un momento, Julian Assange era la persona que estableció, desveló este tipo de información a través del portal Wikileaks, ya después fue el villano para medios de comunicación. Es más, medios de comunicación le han denigrado, le han atacado, le han afectado y le han realizado un escarnio de carácter público, dejándole en una muy mala posición. Por lo tanto, no solamente son estados, son plataformas informáticas, son empresas mediáticas. Y en ese sentido, no solamente es el Estado como poder, sino también los poderes fácticos que a veces no se vislumbran. ¿Cómo es la vida de Julian Assange en prisión durante tanto tiempo? Sus relaciones familiares, sus inseguridades. Resulta muy difícil imaginarse la tarea de un periodista atrapado, básicamente, ¿no? Mire, cuando fue la transición del gobierno de Correa aquí en el Ecuador con Moreno, y empezó a vislumbrarse que el asilo no era una protección. Nosotros asegurábamos y lo seguimos teniendo que fue un encarcelamiento, vigilado a las 24 horas, con cámaras que realizaban labores de vigilancia a cada momento, 24 cámaras, con empresas de seguridad que igualmente filtraban hasta los propios comunicaciones y correspondencias personales, con agentes de inteligencia adentro y afuera, con bitácoras de seguridad que en vez de entregar a la embajada ecuatoriana entregaban a agencias internacionales de inteligencia. Así vivió los 3 últimos años Julian Assange. Cuando sale de manera abrupta va a una cárcel de máxima seguridad como es Belmarsh, en donde estaba 23 horas privado de la luz solar, de contacto. Él es un periodista, sin acceso a internet, sin acceso a un computador, sin acceso ni siquiera a informarse a través de medios de comunicación. No tenía ni siquiera posibilidad de reunirse con sus abogados y hasta ahora hay mucha limitación. Recientemente él contrajo matrimonio, ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerlo de manera personal, sino con limitaciones. Él tiene 2 hijos en Gran Bretaña, realmente, y es muy poco tiempo el que puede pasar él. Es decir, la situación personal de él, y usted tiene toda la razón, el ejercicio del periodismo, no se puede entender que se lo trate como un delincuente de máxima seguridad, como que fuera el ser humano más peligroso del mundo, cuando ya no hay razón de ser, cuando ya no existe ni siquiera una situación jurídica que le pueda afectar. Sin embargo, irse contra el poder, estar en contra del sistema, tiene sus costes y este es uno de ellos. Doctor, usted ha hablado recientemente de lo mal que le está pasando a Julian Assange, pero uno imagina que el calvario para él empezó en 2012. Digo, por más de haber garantizado su vida a la Embajada de Ecuador, son 7 años viviendo en un edificio, o sea, sin poder salir al mundo exterior, ¿no? ¿Cómo fueron esos 7 años para él? ¿Qué le ha contado? ¿Y cómo fue, a medida que pasó el tiempo, cómo fue modificándose su situación allí dentro de la Embajada en Londres? Sí, evidentemente estar privado de su ejercicio de tránsito, de su familia, en una embajada que es muy pequeña, en la Embajada Ecuatoriana de la Ciudad de Londres, en donde no, el espacio era para una oficina pública, no para alojar a una persona. Tuvieron que adecuarse a determinados espacios para que pudiera convivir Julian Assange. Pero de alguna manera en esa época, en los 7 años iniciales, había de alguna forma respeto, es decir, había este nivel de protección internacional, el cumplimiento con los instrumentos internacionales de asilo. En la transición del gobierno de Correa con Moreno empieza hasta un hostigamiento interno. Empiezan es más, hubo la aplicación de un reglamento de convivencia personal, es decir, impusieron reglas de convivencia que iba desde la ropa de él a donde tenía que enviar, la obligación de chequeos médicos, la obligación de baño, el cuidado de mascotas. Es decir, puede usted imaginarse en una habitación tan restringida tener reglas internas que si que se las transgredía era causar para terminación de asilo.
la posibilidad de ni siquiera tener acceso a médicos especialistas, a un odontólogo, a un fisioterapeuta, a un médico general, a un psicólogo. Teníamos que, de alguna forma, valernos de los informes de relatores especiales para que puedan observar su condición médica, su condición psicológica. Entonces, no es de que lo pasó como mucha gente, y esto tiene mucho que ver con las presas mediáticas, que abusó de la estancia en Ecuador. Al contrario, vigilado las 24 horas, y esa información inclusive trataron de venderla en España a medios de comunicación, en donde había situaciones hasta de carácter muy privado, muy íntimo. Entonces, realmente, más allá de un calvario, fue un trato inhumano, cruel y degradante. Y así se hizo conocer el Grupo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que dijo que el asilo que tenía Assange y en los 3 últimos años no era ni más ni menos que un acto de un trato inhumano, cruel y degradante. Viendo las repercusiones que tuvieron todas las filtraciones de Wikileaks, ¿él siente que valió la pena haber publicado todos esos documentos clasificados y que le haya costado por el momento pasar 7 años, 9 años encerrado? Vamos para 10 años ahora. Él está consciente de la situación y creo que es un ejemplo de consistencia y de coherencia. Él no es que se arrepienta del tema, tuvo su coste, y desde el inicio, creo yo, tuve entendido cuál era el coste de ir contra un sistema. Las personas que van en contra del poder tienen su historia, tienen su repercusión. Tenemos mártires en las luchas por el ejercicio de libertades. Él obviamente sabía cuál era su riesgo, y él en ningún momento yo he podido escuchar que se haya arrepentido de haber cumplido con una labor del periodista, y que ese sea el horizonte del ejercicio del periodismo, hoy tan venido a menos, porque hay empresas mediáticas que en vez de realizar actos de verdad, de transparencia de información, lo que han hecho es someter a los poderes fácticos y tergiversar los hechos hacia el poder. Entonces, ahora vivimos una situación bastante compleja en cuanto a redes sociales y información, los fake news, por ejemplo, la posverdad. Entonces, el ejercicio del periodismo es el que hizo Julian Assange, que sigue haciendo, el que a pesar de todas las circunstancias sigue con la situación de seguir adelante, de no declinar, porque él también podría decir, bueno, yo me canso, acepto la extradición y voy al juicio. Pero no, ese no es el sentido de él, y por eso también el grupo de profesionales, abogados que estamos con él, seguimos en los escenarios que a pesar de los reveses, seguimos siendo optimistas. ¿De qué vive hoy Julian Assange? ¿De dónde obtiene su dinero? ¿De Wikileaks? ¿De los aportes de los socios voluntarios de Wikileaks? Mire, hay aportes inclusive para todos los gastos y defensa que tiene que realizar en Gran Bretaña, en Estados Unidos, también lo tuvo que hacer en Suecia. Son aportes. Recientemente hubo un crowdfunding en donde se pudo ver los aportes, porque evidentemente esto usted entenderá, lleva la implementación de recursos, de desgaste y sobre todo de un compromiso y de una convicción. No crea, y lo digo con todo el respeto, que el ejercicio de la defensa de Julian Assange también no tiene coste. Tiene costes, porque obviamente el hecho de apoyar a un periodista, activista, defensor de la libertad de expresión, eso tampoco es del buen gusto de los estados que tienen poder. ¿Le tiene miedo a la pena de muerte en Estados Unidos, Assange? Yo creo que todas las personas tenemos miedo en un determinado momento. ¿Sabe cuál podría ser la consecuencia, a pesar de que Gran Bretaña ha manifestado que se va a respetar su vida? Y Estados Unidos también ha dado garantías de que no hay pena de muerte, pero claro, lo que no le dice es de que podrían imponerle una pena de 175 años. ¿En qué condiciones? Ya hemos visto con Cheshire Manning cuáles fueron las condiciones de encierro. Porque una cosa lo puedo yo decir como garantía, como una situación lírica, otra cosa es la práctica, otra cosa es la historia. Y la defensa, al menos en esos aspectos, ha hecho notar la doble moral que tienen cuando ofrecen garantías. De algún modo, instigarlo al suicidio también es una forma de pena de muerte, ¿no? Cuando se ha advertido de esa posibilidad, ¿no? Exactamente, cuando ya los relatores independientes de Naciones Unidas establecen esta posibilidad, obviamente es una situación muy personal, o sea, sería, yo creo que lo más normal y corriente. Si en esta situación, ya lo dijeron, 9 años, 3 años últimos que ha pasado verdaderamente un calvario,
pero él sigue con su mentalidad a pesar de su situación física. Les cuento que el anterior año, en mayo, después de una audiencia, le dio un derrame cerebrovascular y tuvo que proseguir en la audiencia a pesar de su situación. Le dejó secuelas en su salud y él le obligaron a estar presente en la audiencia. No hubo asistencia médica. Esas son las circunstancias, o sea, nunca se ha tenido un debido proceso, un respeto a su integridad. No entendemos cómo, frente a un pedido de extradición, él sigue en una cárcel de máxima seguridad. Él no tiene ningún lío pendiente. Sin embargo, ese es el tratamiento que se le ha dado. Doctor Carlos Póveda, muchas gracias por su tiempo y seguimos pendientes de la situación de Julian Assange. Gracias, Gabriel y Santiago. Un gusto saludarles. Que tenga buen día. Gracias.